Me voy con un tema que es importantísimo también. Va a ser la primera nota del día que no toquemos acerca de la Cámara de Diputados. Si hay alguna actualización, con gusto la vamos a dar. Pero resulta que el día de hoy, el gobierno del estado de... miren, de otro. Bueno, no, fíjense que sí tiene que ver, tiene bastante que ver con otro personaje que ni la fiscalía ni nadie ha podido llevarse, ni ha podido enjuiciar, ni ha podido sentenciar. Bueno, investigarlo es un problema. Ya hoy el gobierno de Tamaulipas anunció que va a proceder en cuántas demandas, ahorita lo sabremos, en cuántos dineros, ahorita lo sabremos, por una red de corrupción de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador del estado de Tamaulipas. Bueno, para hablar de esto y mucho más y que nos diga cómo está el asunto, cómo se mueve la marea, le doy la bienvenida a la directora del portal en un 2x3 Tamaulipas, Marta Livia López, quien le agradezco muchísimo que se haya conectado con nosotros porque sé que se encuentra de vacaciones. Muchas gracias, querida Marta. Te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Pues sí, un poquito espabilado, un poquito fuera. De repente nos asomamos ahí a X y nos enteramos de esta situación de la política mexicana. Y por cierto, perdón, nada más déjame hacer la acotación. Los simios se van a quejar. No hay que compararlos con Alito Moreno, porque me parece que ellos tienen mucho más prudencia, sensatez y formas que Alejandro Moreno. Así que, perdón, haciendo esa acotación a un lado, pues acá tenemos también personajes bastante salvajes, Manuel, y como tú lo decías, no pasa nada, no les pasa nada. Tenemos y yo parece que soy disco rayado, pero no importa, lo voy a repetir las veces que sean, que tenemos a un exgobernador del Partido Acción Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia. Y por cierto, hablando de esto, la mayor parte de las campañas en medios en contra del gobierno de Tamaulipas proceden justamente de parte del dinero que se llevó García Cabeza de Vaca a los Estados Unidos. Él se la pasa chacoteando, feliz, en todo el Valle de Texas, pero pues no se atreve a cruzar tantito la frontera porque tiene 2 órdenes de aprehensión ordenadas por la Fiscalía General de la República, que no ha pasado absolutamente nada, solamente están ahí, pero él no se atreve a pisar. ¿Y por qué refiero a esto? Mira, y cuando hablamos de todo el dinero que se robó, que transgredió, que no transparentó, pues hoy precisamente el gobierno del estado dio una rueda de prensa donde se señalan los nexos tan claros entre esta gente que le llamaba el rey del huachicol, que era Sergio Carmona, y su hermano Julio César, que está, por cierto, en los Estados Unidos, y este nexo tan claro en este grupo de huachicol y Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué te quiero contar? Que la Secretaría de Salud hoy dio una rueda de prensa donde presentó 70 denuncias, de las cuales 14 son penales en contra de García Cabeza de Vaca y diversos funcionarios de su administración por adjudicación ilícita de contratos de obra pública que representan un quebranto superior a los 343 millones de pesos. Mira, tenemos un video que ahí grabamos nosotros y que tenemos a la mano de esta rueda de prensa. Si quieres lo vemos y volvemos. Los principales imputados a los que me he venido refiriendo son el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su ex secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud en aquel entonces, Horacio García Rojas Guerra, Alejandro Aguilar Poegner, en su calidad de ex subsecretario de Administración y Finanzas, y también desde luego tenemos a un funcionario de la Secretaría de Administración, cuyo nombre es Román Castillo Airola, director de compras de dicha dependencia. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las 2 empresas que nosotros señalamos en todo esta red de corrupción? Bueno, son estas 2 empresas. La empresa Grupo Industrial Permar, representada por Julio César Carmona, y la otra empresa, que es la empresa Grupo Industrial Hoser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra.
Órale, ese apellido Carmona me suena, querida Marta Olivia. Suena financiamiento de campañas, algunas probadas, otras no solamente. Fíjate que eso es lo que ha pasado, que te quiero comentar, Manuel. Durante todo el sexenio, este sexenio que de Morena en Tamaulipas a cargo del doctor Américo Villarreal Anaya, siempre se acusó de que los Carmona habían financiado la campaña de Américo Villarreal. Y con esta información y con todas las denuncias penales, porque ya están ahí, se comprueba que realmente el nexo lo tenían con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, ¿por qué? Pero además la forma en cómo se dieron estos contratos es una forma bastante deshonesta, por decirlo menos, en esta rueda de prensa. Se documentó, por ejemplo, que ellos tienen dos empresas, que es empresa Hoser, ahorita te digo, y Grupo Industrial Perma y también Hoser. Entonces, por ejemplo, se presentaba Perma al concurso y de pronto el cheque salía a nombre de Hoser, de la otra. Son los mismos, ¿sí? Son los mismos. Pero otro de los detalles que decían, que señalaron hoy en estas denuncias, es que, por ejemplo, primero pagaban el dinero del recurso público, los contratos millonarios, y después aparecía el contrato. Y bueno, una de las preguntas más interesantes que le hicieron al funcionario, a este funcionario que dio la rueda de prensa, que es el director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña. Él estuvo ahí con el secretario de Salud, con la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y la secretaria de Administración para avalar pues todas estas denuncias. Y una de las situaciones más extrañas que se dieron fue esta entrega irregular de recursos, no había contratos y le preguntaron, ¿por qué hasta ahora? Estamos hablando que desde el 1 de octubre del 2022 comenzó el sexenio de Américo Villarreal Anaya. Entonces dijo, hay que recordar algo. García Cabeza de Vaca se fue huyendo del país, no entregó el poder, no hay actas de recepción en ninguna de las secretarías de Tamaulipas. Entonces, hacer el rastreo, buscar elementos, buscar pruebas, buscar todo, ha sido bastante complicado. Y te decía, al final, lo que ha dicho toda la vida junto con algunos medios afines, no quiero decir pagados porque se oye muy mal, pero algunos grupos afines y medios afines a Cabeza de Vaca, pues siempre estuvieron acusando a Américo Villarreal de esta asociación o contubernio o lo demás con los Carmona. Sin embargo, los datos contundentes en estas denuncias penales indican, sobre todo, que quien estaba muy involucrado con ellos eran los panistas de Tamaulipas, encabezados por, vaya la redundancia, Francisco García Cabeza de Vaca. O sea que los que acusaban eran los que estaban en la maraña. Digo, no es novedad, pero mínimo hay que renovar el guión porque es una situación muy caricaturesca, Marta Olivia. Y ojo, yo aprecio mucho que una voz como la tuya le dé eco a esta noticia, que puede ser local, pero tiene un ímpetu bastante nacional por el personaje del que se trata, Javier García Cabeza de Vaca, porque como bien lo mencionas, dudo mucho que algún medio se quiera aventarla de, fíjense que nos equivocamos, era al revés la historia. Sí, y fíjate que eso es una de las situaciones que hemos estado como muy pendientes porque diciendo, a ver, hay simplemente una cuestión de tiempo, hay una línea de tiempo muy clara. A ver, Sergio Carmona lo asesinan en octubre del 2021, perdón, en noviembre del 2021. Lo asesinan. Entonces, se da a conocer en Tamaulipas que el candidato el 23 de diciembre de ese mismo año, 2021, la campaña es el 22 y las elecciones son el 22. Entonces dices, a ver, ¿cómo no checa ahí si él supuestamente habría financiado una campaña, la financió muerto? O sea, son estas cuestiones bastante ilógicas y también hay que señalar en todo este embrollo, los García Cabeza de Vaca buscan a todas costas quedarse en el gobierno del estado, quedarse en diferentes partes. Y mira, yo también te mandé a tu productora, Estrella, un video de Ismael García Cabeza de Vaca. Los García Cabeza de Vaca son 3 hermanos. El menor, el Benjamín, lo decía Francisco, era un inútil.
ese inútil lo hizo senador. El senador no hizo absolutamente nada desde el Senado. Ah, sí, perdón, sí hizo algo. Sí hizo algo. Se la pasaba en Instagram buscando jovencitas y buscando cómo contactarlas. Tú te acordarás de ese mote Claro. del senador marrano. Bueno, Sí. ahora no aparece. Primero hay una magistrada del Tribunal Electoral, de la Sala Regional Tribunal Electoral, Claudia Valle Aguilas 8. Esta señora estaba en la sala regional y obligó a los diputados del Congreso de Tamaulipas que que le hicieran la toma de protesta vía Zoom por el COVID hace un año. O sea, hay una cuestión ilógica, pero ella lo protegió. Lo más grave es que no olviden ese nombre, porque esta señora va a ser magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y va a estar desde allá y va a seguir protegiendo los intereses de los cabeza de vaca. Entonces, esta señora, bueno, y el diputado, ¿qué hace el diputado Ismael García Cabeza de Vaca en Tamaulipas? Absolutamente nada. Nada. Tenemos un video donde ayer apareció y dice que, pues, que sus compañeros no lo dejan faltar, no va nunca a las sesiones, no tiene trabajo legislativo, pero mira, ahí lo que se queja. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adri. Un servidor tiene temas de presión alta, un servidor tiene temas de vértigo, un servidor tiene ese tipo de situaciones y una vez que los medicamentos no me funcionan, bueno, hay veces que tengo que faltar. Pero bueno, eso es otra cosa. Pobrecito. ¿Lo ves enfermo? Perdón, Manuel, ¿lo ves enfermo? Sí, ¿no ves que no puede ni caminar, querida Marta Olivia? Se le salen los ojos de las cuencas de lo enfermo que está. Entonces se está quejando de que está muy enfermo. Y, a ver, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? Llame al suplente. Viene el suplente y arregle sus temas de salud o váyase de vacaciones y luego regresa, ¿sí? Entonces regresa, pero no tiene por qué estar amarrado al hueso. Pero obviamente ese es el tamaño del miedo de los García Cabeza de Vaca, el seguir impunes junto con esa magistrada que lo hizo tener inmunidad porque le hicieron hacer esa protesta desde los Estados Unidos. Entonces ya siendo diputado, cruzó la frontera y mira, no le ha pasado nada a él y no le pasa nada a su hermano tampoco. Qué cosas de la vida, querida Marta Olivia. Por cierto, me viene a la memoria, Cabeza de Vaca siempre ha estado ligado a la corrupción y sobre todo su gabinete, sus secretarías, pero en concreto esta secretaría que están denunciando, la Secretaría de Salud, perdóname si me equivoco, si no me corriges, ¿qué no fue la Secretaría de la Salud que le dio dinero a Latinos en plena pandemia cuando Cabeza de Vaca era gobernador? Totalmente, la misma. Gloria Molina era la secretaria de salud y que lo que se dedicaba la señora en sus horas laborales era acosar jovencitas, era casi lo mismo, y a firmar los contratos que le daba Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, no es una persona de Tamaulipas, venía de Chiapas y venía de un área de Seguro Popular de por allá, llegó, hizo llenó sus bolsillos de dinero firmando como ahora, y ahora precisamente es una de las denunciadas penalmente, Manuel. Híjole, bueno, pues seguramente hoy sale la nota en Latinos, ¿no? Hoy Loret va a dar la nota. Y la respuesta, yo estoy esperando de qué manera Javier Coello Trejo o Gil Swart le hacen la respuesta a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cómo va a decir, sobre todo, cómo va a decir esta red que dieron a conocer hoy, este modus operandi en que estas empresas se asociaron con exfuncionarios estatales para hacer contrataciones por montos millonarios, hasta los 500 millones de pesos? Por cierto, que les quedaron a deber 153 millones. Extrañamente, ya no se cobraron. Extrañamente pasó esta situación. Yo supongo que fue cuando asesinaron, extrañamente también, a Sergio Carmona. Así que un asesinato donde no se ha dicho nada, donde no se sabe nada y donde fue asesinado en San Pedro Garza García, el municipio más seguro del país, dice.
Bueno, cada quien. Muchas gracias, querida Marta Olivia. Te agradezco muchísimo estos minutos para Reporteros MX. Felices vacaciones, lo que quede, lo que reste. Esperamos verte muy pronto. ¿En dónde Claro te que podemos encontrar en redes sociales? Gracias, Manuel. Estamos migrando nuestra página ya de en un 2x3, ya le dijimos adiós. Ahora se llama martaolivia.com.mx. Ah, ok. Pues ya nos estamos modernizando, por fin. Ya estamos haciendo eso y bueno, en todas las redes estamos así. Nuestro sitio web, martaolivia.com.mx, en Twitter estamos así como aparece aquí en mi nombre, @marolimx y demás. Así que estamos en todas las redes con el mismo nombre. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Abrazote y espero verte pronto. Cuídate mucho.